Buenos días, aquí Augusto Townsend, curador principal de Comité, con las noticias de hoy miércoles 4 de septiembre del 2024. El podcast de hoy llega con el auspicio de la Fundación Crossland, cuyo compromiso con el desarrollo del Perú se da a través de la educación, brindando oportunidades educativas para la construcción de una sociedad más informada y más próspera. Y también de Bigmont Group, una firma de selección de talento y consultoría que ha venido acompañando por más de una década a empresas líderes y que, como empresa B, está enfocada en generar valor compartido desde una lógica de triple impacto económico, social y ambiental. Muy bien, vamos con los titulares de hoy miércoles 4 de septiembre en menos de un minuto. Primero, el gobierno cambió ministros en 4 carteras ayer, en Relaciones Exteriores, en Cultura, en Comercio Exterior y Turismo y en Vivienda, Construcción y Saneamiento. Segundo, el nuevo ministro de Vivienda, Francisco Wittenbury, fue secretario general de ese mismo ministerio durante la cuestionada gestión de Gainer Alvarado. Tercero, el todavía ministro de Educación, Morgan Quero, dijo, sin evidencia que lo respalde, que los docentes peruanos son, entre comillas, los mejor pagados de América Latina. Cuarto, el ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, descartó que el gobierno vaya a cambiar a los miembros del directorio de Petroperú, como se venía especulando. Y quinto, después de despedirlo por un escándalo de violencia contra su pareja, Cristian Cueva fue reincorporado como jugador del Cienciano del Cusco. Vamos entonces con el análisis de cada una de estas noticias y aquí va la primera. La presidenta Dina Boluarte realizó ayer 4 cambios en su gabinete ministerial en las carteras de Relaciones Exteriores, Cultura, Comercio Exterior y Turismo y Vivienda, Construcción y Saneamiento. La gran sorpresa en este cambio fue la salida de Javier González Olaechea como canciller, ya que este venía siendo uno de los principales defensores y portavoces del gobierno desde noviembre del 2023. Su reemplazante será el diplomático de carrera Elmer Schaller, quien de inmediato sentó una postura distinta a la de González Olaechea con respecto a la crisis en Venezuela. El flamante nuevo canciller señaló que estaba a favor de que los problemas de Venezuela sean resueltos por los venezolanos, lo cual contrasta con la posición muy crítica contra el régimen de Nicolás Maduro que había asumido el exministro González Olaechea. Por su parte, el abogado Fabricio Valencia juró como nuevo titular de la cartera de Cultura en reemplazo de Leslie Urteaga, que venía desempeñándose en el cargo desde diciembre del 2022. La gestión de Urteaga fue duramente criticada, en particular por los gremios relacionados al cine, que le criticaron que no defendiese la actual ley de cine de las iniciativas del Congreso que finalmente terminaron modificándola. Mientras tanto, la abogada Úrsula de Silú León asumió como nueva titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo en reemplazo de Elizabeth Galdo. Finalmente, el ingeniero químico Francisco Wittenbury juró como nuevo ministro de Vivienda, Construcción y Saneamiento en reemplazo de Jania Pérez de Cuellar, quien lideraba la cartera desde su juramentación en el primer gabinete de Dina Boluarte. Wittenbury se desempeñó como secretario general de Vivienda durante la cuestionada gestión del exministro Gainer Alvarado en el gobierno de Pedro Castillo. La presidenta juramentó a los 4 nuevos ministros ayer por la tarde y ratificó en el cargo al resto de miembros del gabinete. Esto último llamó la atención ya que varios ministros cuestionados se mantuvieron en sus posiciones a pesar de tener serias acusaciones. El caso más extremo es el del ministro del Interior, Juan José Santibáñez, que ha estado bajo la lupa luego de la publicación de una serie de audios en los que supuestamente se le escucha revelar, por un lado, que la presidenta le pidió que desactive la DIVIAC hasta 2 veces y por otro, que el prófugo Vladimir Cerrón utilizó el auto presidencial presuntamente para fugarse. Segunda noticia, voy a poner el foco más específicamente en uno de los nombramientos de ministros realizados ayer, el de Francisco Wittenbury en el Ministerio de Vivienda. Como les había comentado, Wittenbury fue secretario general de este ministerio cuando estaba al mando Gainer Alvarado, sindicado como uno de los integrantes de la presunta organización criminal vinculada con Pedro Castillo. Hay numerosa evidencia de que durante el gobierno de este último, el Ministerio de Vivienda fue utilizado para cometer actos de corrupción. Que Wittenbury haya sido alto funcionario durante ese periodo, naturalmente genera sospechas. ¿Estuvo o no implicado en las cosas cuestionables que pasaron en ese ministerio? Esta mañana veo en La República que él mismo reconoció en una declaración ante la Fiscalía que dio trámite al nombramiento de las personas que la empresaria Sada Goray le recomendó contratar al entonces ministro Gainer Alvarado.
Recordemos que Goray estuvo implicada en un negociado con Salatiel Marrufo, entonces asesor de Alvarado, para poner a gente de su confianza en puestos claves en el Ministerio de Vivienda, en el Fondo de Vivienda, etcétera, para que de esa manera pueda conseguir más negocios con el Estado, aunque ella dice que lo único que la motivaba era su deseo de construir vivienda social. Yo diría que solo ese detalle, es decir, el hecho de que Wittenbury estuvo de alguna manera involucrado en ejecutar los negociados de Goray con Alvarado, hacía pues extremadamente desaconsejable elegirlo como nuevo ministro de esa cartera. Pero la presidenta Dina Boluarte y al premier Gustavo Adrianzen no parece haberles preocupado este detalle en particular. Tercera noticia. Hace poco el todavía ministro de Desarrollo Agrario, Ángel Manero, se vio envuelto en un escándalo por decir que en el Perú, entre comillas, nadie pasa hambre, lo cual no solo era fácticamente refutable, sino que está ampliamente documentado que el Perú sí tiene un problema de inseguridad alimentaria bastante serio, que ha venido empeorando además en el tiempo, sobre todo como efecto de la pandemia. Pero ahora a quien le tocó lanzar una afirmación igual o más descabellada fue al ministro de Educación Morgan Quero, quien señaló que el gobierno de Dina Boluarte ha permitido que los profesores tengan los mejores sueldos de toda América Latina, según cita la República. Esto es comprobablemente falso. De hecho, desde que los sueldos de los maestros se licuaron en los años 80, producto de la hiperinflación del entonces gobierno de Alan García, estos siguen rezagados. No queda claro de dónde saca el ministro Quero que los docentes peruanos ganan más que sus pares de otros países latinoamericanos. A veces diera la impresión que algunos ministros creen que con solo decir algo con suficiente intención, pues se convierte en realidad. No porque el ministro Manero diga que no hay hambre en el Perú, este súbitamente desaparece. Y no porque el ministro Quero diga que los docentes peruanos son los mejor pagados de la región, esto se vuelve realidad. Sería bueno que dejen de buscar pues difundir ese tipo de afirmaciones falsas. Cuarta noticia. Los aparentes planes del gobierno para remover a los directores de Petroperú y volver a poner a la empresa estatal en manos de quienes la han llevado pues al hoyo financiero en el que actualmente se encuentra, pues habrían sido puestos en pausa. El ministro de Energía y Minas, Rómulo Mucho, afirmó ayer por la mañana que por el momento el gobierno no contempla cambiar a los miembros del directorio de la petrolera estatal, luego de que gremios empresariales como la Cámara de Comercio de Lima, la CONFIEP y la Sociedad Peruana de Hidrocarburos pidieran que se mantenga en sus puestos a los directores actuales y que se implemente la reestructuración integral que han recomendado. Recordemos que el fin de semana medios de comunicación como Diario El Comercio y Gestión reportaron, citando a fuentes del sector, que el gobierno de Dina Boluarte estaba evaluando reemplazar al actual directorio de Petroperú por un grupo de exfuncionarios como el exministro de Energía y Minas Óscar Vera Gargurevich y el expresidente de su directorio Pedro Chira, en gran parte responsables por la crisis que atraviesa hoy la petrolera. En diálogo con RPP, mucho se buscó generar tranquilidad, asegurando que el gobierno está trabajando para darle viabilidad a la empresa estatal, pero no quiso entrar en detalles sobre las medidas que se estarían evaluando. Recordemos que actualmente las deudas de Petroperú superan los 8.500 millones de dólares, más de 7 veces su patrimonio, situación insostenible que ya habría llevado a cualquier empresa privada a declararse en quiebra. En este contexto, el directorio emplazó la semana pasada al gobierno para que tome una decisión sobre la reestructuración que propusieron en mayo, de modo que se pueda atraer capital y gestión privada a la petrolera estatal, reduciendo la injerencia política y sindical en Petroperú. Pero la información periodística apuntaba que Boluarte buscaba hacer precisamente lo contrario, nombrando como gerente general a Óscar Vera Gargurevich, que tras salir del ministerio regresó a laborar como gerente de refinación en Petroperú. Vera también fue entrevistado por RPP y pese a que negó que el ejecutivo le haya ofrecido el cargo de gerente general, afirmó que estaba, entre comillas, preparado para asumirlo. ¿Qué va a pasar con Petroperú? Es difícil saberlo. Lo que queda claro es que el riesgo de que el Tesoro Público tenga que afrontar esas obligaciones con dinero de todos los peruanos aumenta cada día que no se toman pues medidas técnicas para resolver la compleja situación de la petrolera estatal. Quinta noticia. El club cienciano del Cusco sorprendió al anunciar la reincorporación del jugador Cristian Cueva a su plantilla, luego de que el jugador fuera separado del equipo el pasado 20 de agosto al conocerse la denuncia por agresión interpuesta por su esposa, Pamela López.
Pese a que en el comunicado donde anunciaban la separación del futbolista, originalmente los responsables del club señalaban que Cueva era separado, entre comillas, de manera definitiva, hacían alusión a los principios que guían a la institución y afirmaban textualmente rechazar de manera categórica cualquier forma de violencia, especialmente la violencia de género. Pues 2 semanas después, el equipo cusqueño ha anunciado con un nuevo comunicado el regreso de Cueva a sus filas. El club excusa su cambio de decisión, señalando ahora que en un nuevo comunicado que, abro comillas, las denuncias sobre los hechos ocurrieron después de las negociaciones con el jugador Cristian Cueva, por lo que fueron posteriores a su contratación y presentación oficial por parte del club para el torneo de la Liga 1 Clausura 2024, cierra comillas. Pese a reincorporar al futbolista solo 2 semanas después de las imágenes divulgadas en las que se le ve agredir a su esposa, ya que el caso está siendo además investigado por la Fiscalía, el club cusqueño afirma, una vez más, rechazar de manera categórica y tajante cualquier forma de violencia, así como exigir a todos nuestros integrantes un comportamiento alineado con los valores y principios que representamos, palabras que ahora resulta pues bastante difícil de creer. Por último, el club dice que valora las recientes declaraciones de Cristian Cueva en sus redes sociales, donde anunció que está en un tratamiento profesional que le permitirá corregir conductas. Ok, hasta aquí las noticias de hoy, pero si quieren escuchar unos minutos más, quisiera compartirles una reflexión personal sobre este cambio de ministros que se ha dado a conocer ayer. Honestamente, no entiendo qué motivó este cambio de ministros en particular. Me sorprende la salida de Javier González Olaechea, que venía siendo uno de los ministros más vocales del régimen, inclusive rivalizando con el premier Adrián Sen. Quizá algo de eso tenga que ver. Y había encontrado una oportunidad, González Olaechea, de asentarse más en torno al tema pues, de la elección fraudulenta en Venezuela. No quisiera imaginar que este cambio tiene que ver con algún tipo de concesión hacia el régimen autocrático e ilegítimo de Nicolás Maduro. Digamos que esta no es una defensa de González Olaechea en particular, quien he criticado por sus formas poco diplomáticas, pero sí es una defensa de la posición peruana de cuestionar abiertamente el fraude electoral comprobadamente cometido en Venezuela, que él defendió. Ciertamente no dan buenas señales las primeras declaraciones del nuevo canciller Cialer en torno a esto, con el típico argumento que utilizan los autócratas latinoamericanos en el sentido de que nadie debe entrometerse en los asuntos internos de sus países. Por otro lado, la figura de Leslie Urteaga en cultura estaba ya pues muy cuestionada por múltiples escándalos, aunque yo creo que debió ser censurada ya mucho tiempo atrás, por ejemplo, por los cambios antimeritocráticos que impuso en los medios de comunicación del Estado, entre otras cosas. Su reemplazo, en tanto, Fabricio Valencia, veo que tiene un conflicto de interés, según ha reportado el periodista Carlos Viguria, porque es abogado de la Orden Franciscana en una demanda contra el ministerio que ahora lidera y además la Municipalidad Metropolitana de Lima. Elizabeth Galdo salió del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo con más pena que gloria y arrastrando también pues, varios incidentes por frases muy desafortunadas que dijo. Y sorprende también la salida de Jania Pérez de Cuéllar, que era una de las ministras que más salía a defender públicamente al gobierno, temerariamente a veces, diría yo, en temas en los que no cabía defenderlo tan tajantemente. Pero como les digo, no se entiende ni la oportunidad ni el sentido de estos cambios ministeriales. Los reemplazantes no tienen perfiles visiblemente mejores que los salientes. Las carteras donde se han dado estos cambios no son las que están hoy envueltas en mayores cuestionamientos. Sorprende que sigan estando pues, en el gabinete Ángel Manero de Desarrollo Agrario y Morgan Quero de Educación, luego de dar declaraciones tan desafortunadas como las que les he comentado más temprano en el podcast. Pero sorprende sobre todo que no haya salido Juan José Santibáñez, después de los audios revelados por el capitán de la policía Junior Izquierdo, alias Culebra, y que involucran a Santibáñez presuntamente en temas muy delicados, aunque él niega pues, su autenticidad. Algunos pensarán que el gabinete de Boluarte está perdiendo la cuota de ministros más, entre comillas, de derecha, aunque todavía sobreviven mal que bien José Arista en Economía y Rómulo Mucho en Energía y Minas. Yo no lo vería tanto de esa óptica de preferencias ideológicas, sino más bien desde una óptica de entrega de resultados. Este no está siendo un gabinete con muchos logros que comentar. Prueba de eso es la desconexión de la presidenta Boluarte, cuando ella misma dice, por ejemplo, como declaró hace poco, que si su discurso a la nación del pasado 28 de julio duró 5 horas, pues se quedó corto porque ella podría haber hablado más de 24 horas de todos los, entre comillas, logros que viene alcanzando su gobierno.
¿Será que la presidenta está cayendo, como varios antes que ella, en la mala costumbre de escuchar solo a gente de su entorno cercano que está ahí únicamente para adularla? ¿O será, más bien, que su interés principal no es gobernar, sino superar los problemas legales personales y los de su hermano? Muy bien, esas son las noticias de hoy. Recuerden que Comité es un esfuerzo que busca explicar a diario las noticias más importantes de manera rigurosa, sin sensacionalismo y sin dueños de la verdad, para que tengamos una ciudadanía mejor informada. Si nos escuchas desde las cuentas de Comité en las redes sociales, dale seguir, cliquea me gusta y comparte nuestros contenidos para que podamos llegar a más personas. Muchas gracias nuevamente a nuestros auspiciadores, la Fundación Crossland y Big Bond Group, y también, por supuesto, a nuestros suscriptores cuyo apoyo nos permite seguir haciendo esto que tanto nos gusta y poder ir amplificando nuestro impacto. Que tengan todos un buen día. Ya nos escuchamos mañana. Adiós.